Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos desde hoy a la mañana. Bueno, fue un panel intenso el de la mañana. Retomamos ahora después del almuerzo con, la agenda de temas para que lo tengan presente. Tienen todos, todo su cronograma. Los paneles van a ser básicamente lo que es inteligencia artificial ahora, el siguiente blockchain y criptomonedas, el siguiente lo que es las biotecnologías y la salud y después las responsabilidades especiales derivadas de las nuevas tecnologías, básicamente, ¿no? Así que tenemos para divertirnos bastante. Va a haber un break después de los dos primeros paneles. En primer lugar, bueno, agradecerles especialmente al Colegio de Abogados, ¿sí? A Santiago como presidente, a Fulvio, bueno, que nos dio la oportunidad de hacer esto acá, siempre haciendo cosas interesantes acá. Personalmente te agradezco, Fulvio, por dejarme hacer también, que esto para mí es altamente significativo. Bueno, Hugo, que está acá presente, viajó desde Bahía Blanca, también es una alegría. Y a todos ustedes que, como bien decía Fulvio, el mérito de ustedes ya es sentarse y animarse a, por lo menos, a parar la pelota y tratar de pensar distinto en todo lo que se viene, que creo que es el primer paso antes que la negación del problema, ¿no? Sí, los psicólogos dicen que lo primero que hay que hacer es dejar de negar el problema. Tenemos el problema, veremos qué hacemos con ello. Bueno, este panel va a ser de inteligencia artificial. Nos acompaña Cecilia Danesi, nos acompaña Juan Corbalán, Juan Manuel Haddad, ¿sí? Todos desde una perspectiva diferente van a hablar de distintos tópicos relacionados con lo que es la inteligencia artificial. Me abstengo de presentarlos porque su reseña curricular, sí, el ámbito desde el cual trabajan, que creo que va a ser importante para... Eso es importante después que capaz puedan relacionar lo que surge de su reseña curricular con la experiencia que van a plantear, sobre todo en el caso de Juan y Juan Manuel, que van a contar seguramente algunas de las experiencias de aplicaciones de IA en primera persona, con resultados, que es una de las cosas valorables acá, porque en Argentina todo lo que es IA, inteligencia artificial, está empezando a desarrollarse cada vez más, ¿sí? Pero lo cierto es que todavía, solamente un todavía, hay pocos resultados concretos que mostrar. Bueno, en los dos casos de ellos tienen aspectos interesantes para mostrar proyectos que ya están funcionando, ¿sí? Y en el caso de Cecilia va a trabajar también sobre otro tema no menor, que es vehículos autónomos, ¿sí? La responsabilidad en un país en el cual la cantidad de muertes por accidentes de tránsito, ustedes ya saben cuál es, con lo cual el índice de siniestralidad que tiene esta actividad es bastante interesante. Van a ver que un poco el hilo conductor que tratamos de utilizar en todos los paneles fue tratar de buscar el justo medio entre lo que serían temas de tecnología, pero que sean lo más cercano posible a la realidad de todos ustedes, de alguna manera, para que no se genere de alguna manera esa cuestión que se suele generar o esa barrera natural entre quien de alguna manera, muchos de los que están acá presentes, excepto yo, que saben mucho de un tema o de temas de tecnología que nos sacan un poquito de la zona de confort, ¿sí? Y de alguna manera se pueda generar una especie de barrera entre de lo que se está hablando y de lo que se está escuchando. O sea, para nosotros el destinatario del mensaje es fundamental y por eso hemos tratado de elegir temas que sean o que tengan mucho rating, si se quiere, y que les sean cercanos a ustedes, por lo menos para que se lo lleven, no les digo como solución, sino más bien como preocupación a sus casas y como forma de ejercer nuestra profesión, ¿no? Así que, bueno, fundamentalmente agradecerles a las tres personas que me acompañan en el panel ahora. Y, bueno, va a arrancar Cecilia, ¿sí? Con su tema, después va a seguir Juan Corbalán y después Juan Manuel Haddad, ¿sí? Los dejo con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. De acá, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, los agradecimientos de rigor, pero muy importantes, al doctor Santarelli y a Ale por haberme convocado y haberme dado la oportunidad de venir a compartir acá hoy con ustedes un tema que considero yo, de una gran relevancia actual y de un futuro incierto aún. Bien, vamos a comenzar con... Ahí va. El tema que nos convoca hoy es la tensa relación, por así llamarla, entre la responsabilidad civil y la inteligencia artificial. Para comenzar esta exposición tenemos que intentar definir qué es la inteligencia artificial. Y digo intentar no de forma azarosa, sino que utilizo la palabra intentar porque es muy difícil encontrar un consenso acerca de qué es la inteligencia artificial. Yo creo que esta dificultad se debe a dos factores. Por un lado, a el rasgo interdisciplinario que tiene la inteligencia artificial. No es una disciplina exclusiva de las tecnologías, de la informática, de los ingenieros, sino que afecta un montón de otras disciplinas, entonces es difícil encontrar una definición que abarque a todas estas. Y en segundo lugar, creo que otro de los factores es precisamente por el abrupto e incesante avance que tiene la inteligencia artificial, entonces es muy difícil encontrar un término cuando no se saben las fronteras que va a tener este fenómeno. Una definición
bastante abarcativa es la que proporciona la RAE, la Real Academia Española, que sostiene que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Por eso hablamos de esta inteligencia, que sería el rasgo humano, artificial, porque las máquinas estarían desarrollando algo que es propio de los humanos. John McCarthy es uno de los sujetos, es el sujeto, con mayúsculas y comillas, a quien se le atribuye haber acuñado el término inteligencia artificial. No es el primero que introdujo esta idea de que las máquinas piensen o emulen las funciones de la inteligencia o cognitivas del humano. Claude Shannon, Turing fueron antecesores a él introduciendo esta idea de que las máquinas piensen. Pero él fue el primero en utilizar el término inteligencia artificial, así que le tenemos que dar un gran mérito. Y él dice que es un proceso consistente en hacer que una máquina se comporte de formas que serían llamadas inteligentes si un humano las hiciera. Está siempre esta comparación de la máquina con el humano y asimilándonos. Bien, ¿cuál es el kit de la cuestión en materia de inteligencia artificial y principalmente para el área de la responsabilidad civil? Estas dos características que tiene la inteligencia artificial, que son la autonomía y el aprendizaje, son las que presentan por ahí más inconvenientes. ¿Por qué? La autonomía implica que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones en forma independiente, es decir, independiente de cualquier control humano y hasta a veces de su propio creador. Además, la inteligencia artificial aprende, ¿sí?, del resultado de las acciones que toma. Es decir, si toma una acción, esa acción es receptada, recibida positivamente, aprende, y si es negativa, también aprende. Y eso va a condicionar sus respuestas futuras. Y otro problema también, por llamarlo de alguna manera, problema para algunos y para otros no tanto, es la imposibilidad de descifrar el modelo. ¿Esto qué significa? Que ni el mejor de los expertos en materia de inteligencia artificial podría, en la mayoría de los casos, sentarse y descifrar el modelo. ¿Esto qué significa? Entender o comprender por qué la inteligencia artificial llegó a ese resultado y no a otro. Estas cuestiones son precisamente las que preocupan a la responsabilidad civil, intentando buscar quién va a responder por los daños que ocasiona la inteligencia artificial. Acá les traje algunos ejemplos para que podamos comprender de lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial en la práctica. Este es el caso de Corti. Corti es un sistema de asistencia por voz del Servicio de Asistencias Médicas de Copenhague. ¿Qué hace Corti? Corti vendría a ser como llamar al SAME, ¿sí? Te atiende Corti. Y Corti tiene dos beneficios. Uno es que reconoce los patrones de la voz, el lenguaje utilizado, y con ello permite predecir las posibilidades que tiene una persona de sufrir un infarto. Y además, como no genera empatía con la persona que llama en situación de emergencia, es mucho más eficaz y eficiente de un humano porque no sufre presiones, no se pone nervioso. Entonces, los resultados, desde que funciona Corti, son mucho más efectivos en materia de emergencias, de solución de emergencias médicas. Otro caso es el de Simon. Simon es este robot tan tierno con forma de pelota que gravita. Fue enviado a una expedición a la Estación Espacial Internacional. Y Simon, ni más ni menos, es el asistente de un científico alemán, ¿sí? Está preparado para trabajar con él. Pero no entendamos asistente como un mero secretario o secretaria, sino que verdaderamente lo asiste en los procesos, es decir, desarrolla los procesos que son parte de la expedición junto con este científico. Y acá les presento a Sofía. Sofía es la primera robot humanoide, la más desarrollada, que tuvo el placer de ser entrevistada y hasta tuvo una cita un poco acaramelada con Will Smith y con Cristiano Ronaldo. Bastante viva para elegir las personas con quien entrevistarse Sofía. La principal polémica que hay con Sofía es que Sofía recibió la ciudadanía saudí, Arabia Saudita la reconoció como su ciudadana, y la discusión actual es que aparentemente Sofía tiene más derechos y libertades que las propias mujeres saudíes. O sea, fíjense cómo una discusión que entra en el campo de la inteligencia artificial y la robótica termina
abarcando otras áreas. Y el caso de los vehículos autónomos, que vamos a ver en profundidad más adelante, acá les traje el caso de Uber. Y acá, para mínimamente comprender cómo es un vehículo autónomo por dentro, si se fijan, los cuadraditos verdes, ¿dónde está la luz acá? A ver, Eri, sí. Ahí va, perdón, Ahí está. Bueno, igual no sé si lo ven mucho. Esos cuadraditos verdes identifican los elementos y a través de lo que se llama cálculo de regresión lineal, el vehículo calcula la distancia que tiene de los distintos elementos, ¿sí? Igual sobre esto vamos a volver ahora más adelante. Bien, ya abocándonos de lleno en lo que es las funciones de la responsabilidad civil. Preventiva, resarcitoria, ¿sí? La preventiva incorporada por el nuevo código, resarcitoria de toda la vida. La función preventiva, solamente por mencionarla, no me voy a detener en esta, pero tiene la inteligencia artificial en materia de prevención de daños un rol importantísimo. Uno es el caso del sistema Radio, que es el que opera que funciona en Moscú, el gobierno de Moscú. Radio es un sistema gratuito, ¿sí? Cualquier ciudadano puede acceder a través de una aplicación en el cual lee las radiografías y te predice, según esa radiografía, las posibilidades o la probabilidad que tiene esa persona de tener cáncer en el futuro, ¿sí? Radio puede leer y analizar las radiografías de toda la ciudad de Moscú en menos de 30 segundos. Y otro caso, también en materia de vehículos autónomos, que esto me pareció genial, es los vehículos autónomos de Google, son nuevos, los cuales pueden, según contra el objeto que vayan a impactar, amoldan, ablandan o disminuyen la rigidez de su carrocería para disminuir los daños. Es decir, el vehículo detecta si impacta contra un peatón, contra un ciclista o contra un camión y en base a eso va a ser la rigidez que va a tener su carrocería, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la protección de los sujetos que están adentro del vehículo. Bien. ¿Qué tenemos que tratar de resolver nosotros? ¿Quién responde por los daños ocasionados por inteligencia artificial, teniendo en cuenta estas características de autonomía y autoaprendizaje? Primer problema, vacío legal. En Argentina y en el mundo, o sea, volvemos al problema de que la inteligencia artificial está en continuo avance y por consiguiente hay una gran incertidumbre y únicamente podemos encontrar normas en materias específicas, ¿no?, de responsabilidad civil en cuestiones de vehículos autónomos. Pero esas normas más que nada están enfocadas a la puesta en circulación de los vehículos autónomos, permisos, requisitos administrativos, etcétera, pero no en materia de seguridad civil, de responsabilidad civil, perdón. ¿Cuáles son las propuestas que, valga la redundancia, propone la doctrina actual? Y acá les traje un pequeño resumen de los últimos documentos emitidos por la Unión Europea, 2017 los dos primeros, 2018 los dos segundos, que tratan esta cuestión, principalmente enfatizan en que hay que empezar por la responsabilidad civil, precisamente porque la inteligencia artificial tiene contacto con la sociedad y es productora de daños. Y el documento que me pareció más interesante es este último, que es el documento de trabajo anexo a la comunicación e inteligencia artificial para Europa, Liability for Emerging Digital Technologies, que es un documento que se especializa en el área de responsabilidad civil, ¿sí? Bien, la primera propuesta es dotar a los robots, estos robots, pero se puede ampliar inteligencia artificial en general, ¿no?, de una personería jurídica. Fíjense lo discutido que está esta cuestión, que el informe de la Unión Europea lo propone como una alternativa y el dictamen que salió 6 meses después, 7 meses después, se opone radicalmente a que a los robots les reconozcan una personería jurídica. Que imagínense en el caso de Sofía, que es ciudadana, ¿no? O sea, tenemos los distintos contrastes. Bien, se opone porque dice, por el riesgo moral inaceptable que conlleva, dice, la legislación en materia de responsabilidad civil tiene un efecto correctivo y preventivo que podría desaparecer en cuanto el riesgo de responsabilidad civil dejase de recaer sobre el autor. Además dice que dotar a los robots de una personería jurídica sería susceptible de uso y aplicación indebidos y además
dice, no es igual a las sociedades. O sea, lo primero que se hace es decir, si las sociedades tienen una personería jurídica, ¿por qué no le podemos dar una personería jurídica a los robots? Dice, puesto que el responsable, en el caso de las sociedades, en última instancia siempre es un humano, que aparentemente con el robot, sería discutible por supuesto, podría o no ser un humano en última instancia. ¿Qué dice la doctrina al respecto? Se hace preguntas y cuestionamientos que son muy interesantes. Primero, ¿qué patrimonio va a responder? Es decir, el robot causa un daño. ¿Qué patrimonio va a responder? Y acá nos plantearíamos lo siguiente. ¿Van a tener un patrimonio como en las sociedades que uno las dota de un patrimonio? ¿O el robot va a ser un bien que puede ser incautado, embargado y ejecutado para pagar los daños? Otra cuestión es la capacidad de obrar que va a tener ese robot. Seguimos con la comparación con las sociedades. Tienen su objeto societario, el objeto donde se delimitan sus funciones. Entonces, a los robots habría que hacer lo mismo y delimitarles el campo de actuación. Y por último, el tema de la legitimación procesal. Y esto es muy importante también porque si estamos hablando de dotarlos de una personería jurídica para que sean responsables, podrían ser demandados en juicio, ¿sí? Y precisamente representarse a sí mismos en los juicios por daños y perjuicios por los daños que ellos ocasionen. Bien, otra postura, otra propuesta es la responsabilidad por el hecho ajeno. Y acá entran como varias subramas, vamos a decirle. El fundamento de los que propician esta idea es que los robots, la inteligencia artificial, poseen autonomía física independiente, pero no inteligencia o conciencia plena, son inimputables. ¿Qué pasaría si aplicamos este instituto en el derecho argentino? Uno sería el caso de la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos. Acá la responsabilidad es objetiva y se exime de responsabilidad cuando es puesto bajo la vigilancia de otro. Acá un pequeño paréntesis. Como sabemos, en materia de responsabilidad objetiva, la eximente es la causa ajena. Hecho del damnificado, hecho de un tercero, que no se debe responder, caso fortuito, fuerza mayor. Y acá los supuestos que vamos a ver, en algunos casos esas eximentes se pueden reducir o ampliar. En este caso, la eximente será cuando sea puesto bajo la vigilancia de otro. Y la legitimación es de los padres, que ellos responden en forma solidaria y, traspolándolo al caso de los robots, sería el titular del robot quien deba responder. Otro caso es la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. También la responsabilidad va a ser objetiva. Y en este caso, únicamente responde el principal cuando el daño haya sido cometido en ejercicio o con ocasión de la función. Después tenemos, que esta es una postura que tiene bastante peso, compararlos y asimilarlos a los daños causados por los animales. Y esto, el fundamento que está en el dictamen que les comentaba antes, es vinculado a la falta de previsibilidad, ¿sí? Hay falta de previsibilidad acerca de la conducta de los animales, lo mismo sucede con los robots. Precisamente como son autónomos, hay falta de previsibilidad, no se sabe cómo van a reaccionar. En este caso, el artículo 1759 remite a las normas sobre la responsabilidad por el hecho de las cosas y ciertas actividades peligrosas, que esto lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Bien, y por último, y solo por mencionarlo porque esto es un tema aparte también, la responsabilidad por daños prevista en los sistemas de protección de los consumidores, que esto también resultaría aplicable siempre y cuando se den los presupuestos de la Ley de Defensa del Consumidor. Acá también la responsabilidad sería por el riesgo o vicio de las cosas, se amplían los legitimados pasivos y todos ellos responderán en forma solidaria. Bien, como conclusión hasta acá, ¿qué podemos decir? Que en cualquiera de estos casos, para el ordenamiento jurídico argentino, la responsabilidad es objetiva y en lo que va a diferir, que no tiene una implicancia en la práctica muy relevante, es en tema de eximentes de responsabilidad. Bien, ¿qué pasa con los vehículos autónomos? Los vehículos autónomos son módulos independientes dotados de inteligencia artificial capaces de transportar personas o cosas sin la intervención humana en la conducción. Eran las fotos que veíamos al principio. ¿Qué sucede con los vehículos autónomos? La mayoría de las organizaciones internacionales que estudian este tema
divide a los vehículos autónomos en niveles. Yo, para tomar una referencia, le traje la instrucción de la Dirección General de Tráfico de España, que divide a los vehículos autónomos en 6 niveles, del 0 al 5. Fíjense, acá tenemos la denominación que va a tener cada uno de los niveles, la definición, es decir, qué funciones va a hacer el sistema en cada uno de estos casos, y por último, las tareas del conductor. Y esto, en materia de responsabilidad civil, es lo que más nos interesa. Para nuestro estudio vamos a dividir estos niveles en 2 grandes grupos. En el primero vamos a colocar los niveles de 0 a 3. ¿Qué sucede en este grupo? Aún en el nivel más elevado, que es el nivel 3, el conductor va a tener un rol activo en forma permanente. ¿Por qué? Porque aún cuando la conducción esté delegada en el sistema de conducción, el conductor tiene que estar alerta para responder ante la petición del sistema. Es decir, aún en el estadio más alto, que es el nivel 3, el conductor conserva determinadas actividades propias de la conducción. En el grupo 2, que vamos a colocar los niveles 4 y 5, el sistema, en el nivel 4, por ejemplo, el sistema realiza todas las tareas y va a estar preparado para responder aun cuando el conductor no lo haga. Es decir, el sistema le requiere al conductor que intervenga porque es una situación de peligro, de emergencia, o que no reconoce el camino, la vía o el elemento que tiene enfrente, y el conductor no responde, el sistema está preparado para intervenir igual. Y en el último es el sistema más elevado de automatización, en el cual no se requiere la intervención del conductor, y estos vehículos en algunos casos no están dotados ni de volantes ni de pedales, ¿sí? De hecho, acá no se habla de conductor, sino que se habla de operador del vehículo autónomo. Bien, en este grupo 1, que colocamos a los niveles 0 y 3, no presentan ningún tipo de problema en materia de responsabilidad civil, por cuando el conductor sigue teniendo funciones, ¿sí? Si bien su autonomía al volante está socavada en algunos puntos, mantiene un rol activo. Por consiguiente, acá se le aplican las normas tradicionales. Esto es importante, por ejemplo, para los ordenamientos jurídicos como el español, que únicamente responsabilizan al conductor, ¿sí? Ahí es donde se suscitan los mayores problemas. Porque el problema va a estar en el grupo 2, es decir, en estos niveles 4 y 5, donde el conductor no tiene ningún rol asignado, toda la conducción va a estar a cargo del sistema, entonces se plantea el problema de quién va a responder. Bien, acá les traje un ejemplo de esta legislación de Tennessee, que es una de las pocas que regula en materia de responsabilidad civil, y le endilga la responsabilidad al fabricante, ¿sí? Al fabricante, fíjense, dice, asumirá la responsabilidad por los incidentes en los que el ADS tenga la culpa. ADS es Sistema de Conducción Automatizada en inglés, pero tenga la culpa. Esto significa que la víctima va a tener que probar la culpa, es decir, la negligencia del sistema de conducción, ¿sí? Que en muchos casos volvemos a la indescifrabilidad del modelo, es decir, tenés que probar la culpa, la negligencia de algo que no podés entender por qué tomó ese resultado y no otro, ¿sí? Y después, esta segunda parte es precisamente que se exime de responsabilidad al fabricante cuando el sistema de ADS ha sido modificado, ¿sí? Que esto está en la mayoría de las legislaciones. Bien. ¿Qué pasa con el ordenamiento jurídico argentino? Artículo 1769 establece que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos. ¿Sí? Hace la remisión a los artículos 1757 y 1758. Fíjense que el Código Civil argentino utiliza un término por demás amplio y flexible. Habla de circulación, es decir, idea de movimiento, y de vehículos, vehículo, elemento que permite transportar personas o cosas. Es decir, de la lectura de este artículo deducimos que los vehículos autónomos se encuadran perfectamente en esta definición. No se exige que tengan motor, no se exige ningún otro requisito como sí hacen otros ordenamientos jurídicos. Bien, ¿qué les propongo acá? Como dijimos, el 1769 remite al 1757 y 1758, teoría del riesgo creado.
Es decir, en materia de vehículos autónomos, en el derecho argentino no hay ningún tipo de problema, se aplican estas normas. Ahora, les propongo salir del ejemplo de los vehículos autónomos exclusivamente y ampliarlo a inteligencia artificial en general. Y esta es la propuesta que tengo yo y la teoría que considero que tiene que aplicarse o las normas que tienen que aplicarse. Y es la teoría del riesgo creado regulada en estos artículos. ¿Por qué? Primero, tenemos que calificar a la cosa como riesgosa. El código dice el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza o por los medios empleados por las circunstancias de su realización. La inteligencia artificial tiene una elevada potencialidad dañosa y principalmente es de difícil control por parte del hombre, puesto que es autónoma. Entonces podríamos, sin mayor dificultad, encuadrarla en estas definiciones de calificación como riesgosa. Tenemos una segunda cuestión propia de la inteligencia artificial, que considero yo que queda subsumida o solucionada con la figura del guardián. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa o a quien obtiene un provecho sobre ella. Primero, como todos sabemos, el código toma postura y define la figura del guardián, que había un montón de distintas posturas y de distintos criterios al respecto. ¿Qué pasa con el guardián? ¿Qué pasa con el software que tiene la inteligencia artificial? Acá simplemente cité una parte del documento en el cual habla de la importancia que tiene el software en la inteligencia artificial. El software, una vez que la inteligencia artificial sale al mercado, sigue siendo objeto de reparación, de mantenimiento, de actualización. Y todas estas funciones afectan a la seguridad de la inteligencia artificial. Imagínense que el sujeto que tiene la facultad de actualizar el software y de mantenerlo puede destruir la inteligencia artificial, puede convertirla en obsoleta o incrementar su peligrosidad. Por eso, sumados estos factores que tiene este sujeto que tiene que mantener el software, es que considero que ese sujeto tiene que ser encuadrado bajo la figura del guardián. Primero, porque ejerce un poder de mando sobre la inteligencia artificial. Y segundo, porque indiscutiblemente va a obtener un provecho o un beneficio económico por esta tarea. En suma, aplicamos la teoría del riesgo creado, artículo 1757 y 1758. En materia de inteligencia artificial en general, los vehículos autónomos por la remisión que hace el 1769, entonces, en los casos de daños ocasionados por inteligencia artificial, se aplicaría un supuesto de responsabilidad objetiva. El dueño respondería como el dueño, por ejemplo, de ese robot que esté inscripto en un registro. El guardián sería el sujeto que tiene que mantener el software y además la creación de un seguro obligatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con Juan Corbalán. Perdón, las preguntas van a venir al final, les van a pasar un papelito, tienen en sus bolsitas los cuestionarios para hacer preguntas que después me las hacen llegar al final del... Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Ale. Gracias, Fulvio, por la invitación a la ley. A mis compañeros y amigos, Juanma, Ceci. Y a Hugo, obvio, un genio de la economía del comportamiento. Solamente dos cositas antes de contarles un poco cómo estamos enfocando, tanto desde la Fiscalía de la Ciudad como desde el laboratorio que hace 2 a 3 meses se creó en la UBA sobre Facultad de Derecho UBA de Inteligencia Artificial aplicada al derecho. ¿Cuál es nuestro enfoque sobre esta tecnología? Y voy a aprovechar la charla de Ceci para aclarar 2 o 3 cosas que me parecen súper importantes. Cuando nosotros pensamos si el submarino, las bondades que tiene un submarino o un barco, muchas veces no decimos, che, el submarino nada. Es decir, hace así, disfruta el aire el submarino. No, ¿qué hace el submarino? Transporta cosas por el agua. No es que estamos discutiendo mucho sobre, ¿será nadar? Tengo un barco, cumple determinados fines y reemplaza las capacidades físicas o las aumenta exponencialmente de los seres humanos. En general, hoy en día hay una tendencia a abandonar, intentar definirla ya por un criterio mucho más utilitarista, es este sistema, ¿qué va a hacer? Y eso me parece mucho más útil
que quedarnos discutiendo, y esto Hugo segura me va, que quedarnos discutiendo si será exacto, porque nunca, en principio veremos, no sé si de acá a 30 años, es verdad que no tiene que nacer, tener un año, aprender la letra A, ir al jardín, porque las especies biológicas reconocen patrones y se relacionan con etiquetas emocionales, que son los dos grandes procesos cognitivos humanos, a partir de todo un camino de aprendizaje, de evolutivo de millones de años. Es obvio que las máquinas no van a pensar como los submarinos no nadan. Entonces me parece que esto es un punto importante que está bueno que retengan, que es, no es necesario tanto quedarnos en el discurso si es o no inteligente, es si reconoce una cara más rápido que un humano, ¿qué vamos a hacer con ese reconocimiento de cara? ¿Lo vamos a regular? ¿Lo vamos a usar? ¿No lo vamos a usar? Esto nos va a servir como concepto para lo que vamos a hablar de derecho. La segunda cosa que les quería compartir, en base a lo que nos contó muy bien Ceci, es, igual que los barcos, la IA no es una sola. Ceci habló de una de las especies de IA, la más poderosa, que es en general la que se llama redes neuronales. Hay muchas más, yo no los quiero aburrir, algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, algoritmos de Markov, son todos nombrecitos técnicos, que es como decir buque, barco, velero, lancha. Todos tienen diferente funcionalidad, todos tienen diferente autonomía, y quizás el gran buque pueda manejarse solo, y quizás algo que es solo machine learning, que es una técnica muy usual, no es una caja negra, no es que adentro pasan un montón de cosas que yo no las sé. Lo que nos contó Ceci es una de las clases de IA, la que tiene más problemas en algunas cuestiones, pero yo quiero que retengan que hay otra IA mucho más copada para nosotros los abogados, que la podemos usar mucho más fácil y que tiene ventajas tan exponenciales para lo que hacemos que ni siquiera tenemos que discutir redes neuronales, es decir, estos desafíos que nos planteaba Cecilia. Por eso que retengan siempre, ¿vieron Menotti y Bilardo? La famosa discusión de menotistas y bilardistas. Bueno, las bilardistas serían las redes neuronales, así lo digo en un libro que estamos por sacar ahora, que es, me importa el resultado. Che, ¿y el camino? No te lo puedo explicar. Si le tengo que poner a un bidón algo, se lo pongo. Y tenemos que ganar el partido. En cambio, lo que serían las técnicas de machine learning, ¿sí? Que no es red neuronal, que es aprendizaje automático, que hay dos técnicas, supervisado o no supervisado, es más bilardistas o menotistas o guardiolistas. Tenemos que tocar y nos importa el proceso, además del resultado. Nosotros estamos enfocados en lo que estamos haciendo en esta segunda clase de IA. Porque además la red neuronal hoy en día no es que yo digo, hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, ¿qué querés hacer? Esto. ¿Me traes la red y la enchufás en la compu? No funciona así. Es muy complejo entrenar a un sistema de IA para que haga cosas buenas. Watson viene trabajando hace muchos años en la salud. Acá la veo a Marisa, que es como la reina de lo que es saber cuestiones de salud. Y no es que IBM dice, llega al hospital y dice, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿dónde enchufo la máquina para predecir cáncer? No funciona así. Es súper complejo entrenar una red neuronal, los sesgos de una red, etcétera, etcétera. Entonces, quería aclararles un poco esto antes de hacer la presentación, porque es muy importante a la IA no tratarla toda como si fuera, uy, el robotito de Terminator, o un robot que va caminando y seguramente me va a matar, o que seguramente yo no sé qué hace y qué hizo el programador para hacer el robot. No es es mucho más matizado el escenario. Lo que yo les vengo a plantear un poco es que la IA tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Ceci, no sé si llamarlo un lado oscuro, porque en los términos de Hugo yo diría, si los seres humanos matamos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud 2015, 1,5 millones de personas por año en accidentes de tránsito, y es la primera causa de mortalidad hasta los 29 años entre esa franja etaria, quizás a los seres humanos nos tendríamos que aplicar la teoría del riesgo. ¿Sí? Porque claramente lo que nosotros ya estamos haciendo no funciona. Hugo esto lo trabaja, yo siempre lo aprendí mucho con Hugo y Pamela cuando fui a un evento, que es claramente normas, no, hay que cambiar la economía, digamos, hay que aplicar nachis, pequeños empujones, que seguramente Hugo vos hablaste, perdóname, que es lo que él enfoca es, tenemos que cambiar la arquitectura de las decisiones porque con normas y con más multas, los índices desde 2007 hasta ahora no bajan. Con lo cual, si los autos autónomos bajan dramáticamente esto, quizás
La discusión pasa al otro lado, es déjame el auto autónomo, no hay ningún problema, imagínate, ahora tenemos 200.000 muertos, listo, y que el derecho se pelee por esos 200.000 casos. Yo soy mucho más de esa visión. El lado luminoso, que un poco Juanma lo aplica en Telefónica, en algunas cosas, y nosotros en lo público, es cómo aplicar un sistema inteligente sin discutir si es inteligente o no es inteligente, como les decía, es que reconozca patrones para lo que yo hago cotidianamente y me ayude a hacer cosas sin reemplazarme. Imagínense, acá hay muchas personas que trabajan en estudios jurídicos. Suponete que llegas a tu estudio, tenés que contestar una demanda. Y vos, para contestar una demanda, utilizás un agente conversacional. Y le decís, hola, ¿me abrís Word? Te lo abre. Y te dice, quiero contestar demanda. Y te pregunta, ¿qué demanda querés contestar? Demandas en relación a tal cosa. Le haces 6 preguntas y te hace la demanda. No la demanda más compleja del mundo en la que cayó un meteorito en un hospital y yo tengo que salir a armar esa demanda que es súper compleja. Estamos hablando de que muchas veces vos, que esto hacemos los abogados, carpetita amarilla, la famosa carpetita amarilla, y ahí hay modelos de cosas. Mi última demanda, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de esta última, y ahí copio, pego, y vamos copiando y pegando hasta que hacemos la demanda. Ese proceso que yo llamo industrial, taylorista, es el que en general hicimos con las TIC del siglo pasado. Es decir, máquina de escribir primero, ordenador, procesador de texto, etc. Es decir, las arquitecturas de las decisiones, vamos a ponerlo en términos de Hugo, es, en vez de ayudarnos a decidir de manera más inteligente, lo que hacemos es, vamos como podemos de manera intuitiva con un sistema de gestión, nos compramos el LexDoctor, etc. Imagínense esto en las organizaciones públicas. Nosotros medimos cosas, les tiro datos y para hacer un pliego de condiciones generales, uno de condiciones particulares, es decir, una organización que compra cosas, y para hacer un acto administrativo de compra se tarda 629 clics, 60 ventanas que se abren y se copian entre 40 y 120 los mismos datos. Es copiar, pegar, copiar, pegar. ¿Qué significa esto? Que en términos generales nosotros queremos ser más productivos y más eficientes y vamos por los mismos caminos haciendo ¿qué? Las mismas cosas. Decimos, no, pero ahora viene el Super LexDoctor 48200. Vamos con el Super 48200. No, y ahora me dijeron que... Y entonces, y dale. Este dibujito es genial, así que ya no lo dan más. Entonces, fíjense que siempre vamos tratando, y acá viene un punto, y con esto termina, porque esto es espectacular. Es espectacular. ¿Qué hacemos? Esto hacemos. Estamos de acá, en una burocracia imprenta. De la burocracia imprenta pasamos a una 2.0. Gracias al cielo que existe este amigo, el procesador de texto. Los que escriben antes, y esto es como un antes y un después tan salvaje. Y después viene esto, redes sociales. Entonces, ¿qué hicimos en términos generales? Subimos la burocracia imprenta, ¿a dónde? Al mundo digital. Entonces, ¿qué hicimos? Reproducimos una burocracia y ahora ¿qué tenemos? Burocracia digital. 670 clics. Clic, 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 lo contamos, son como 10 minutos, solo hacer ta, 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 así, algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la premisa central? ¿Qué es el nuevo paradigma? ¿En qué nos va a ayudar algunas técnicas de IA? Podrían ayudarnos muchas, pero algunas. No está lo de hacer lo mismo con más tecnología. Bueno, la premisa central sobre la que partimos es, si alguien, suponete estás en una oficina y te dicen, che, no sabes, tengo un nuevo sistema, tengo algo de IA y te lo quiero mostrar. Y vos decís, bueno, vamos nos juntamos, sí. Tengo un sistema, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Lo mismo con más tecnología? No, esa es la clave de la historia. No podemos seguir subiendo el mundo taylorista a lo que hacemos. Tenemos que cambiar el enfoque de lo que hacemos. Para no ponerlo en términos teóricos, vamos a ponerlo, ¿me pones? A vos, así vamos a la cancha. ¿Qué significa cambiar la lógica de lo que hacemos? Yo se los muestro. No, el compras. ¿Lo manejas vos? Puedes entrar a vos, por fin. Puedes tomar ahí el... Hoy trabajamos, esto está en la fiscalía ya instalado, ¿sí?
Esto se llama paradigma de pantalla integrada. Esto no es una técnica de IA, simplemente es, en vez de yo ser un abridor de ventana serial, si es, yo solo me quedo acá y estoy modificando la arquitectura de la decisión, es decir, estoy ayudando a ser más eficiente en tu trabajo cotidiano, en ese que te va a hacer perder mucho tiempo. 12 minutos para hacer una rectificatoria de partida en el registro civil, 24 minutos para hacer un proveído simple, y así podría seguir porque medimos un montón de cosas en un montón de burocracias, juzgados laborales, civiles. No saben la cantidad de mediciones que tenemos de lo que llamamos burocracia imprenta más digital. Acá tengo un chat, yo chateo. Es lo que se llama paradigma mayéutico. Le pregunto, me contesta. Y acá está el documento sobre el que voy a trabajar. Hola. Buenas tardes, Juan. ¿Qué deseas hacer? Comparar precios públicos de computadora. En este momento lo que está haciendo es, está yendo al Buenos Aires Compras de la Ciudad de Buenos Aires y me está armando un informe. ¿Sí? Ahora, en aproximadamente creo que un segundo. Precios públicos para computadora con un promedio unitario en pesos de 24.082.42. Elaboré un informe para que puedas ver en detalle la comparación de precios en el documento. ¿Cómo? ¿Deseas descargar los documentos que respaldan el informe? Desde que hago esta presentación, el dólar ya me varió como 10 veces. ¿Sí? Esta es la fecha del tipo de cambio de hoy, ¿sí? Que es 37. Me encontró, la entrenamos para que vaya 2 años para atrás. Me encontró una contratación menor del Ministerio de Cultura y como yo no le dije el tipo de computadora que yo necesitaba, me busca todas las que encuentra y me las ordena en el tiempo que acaba de pasar. Me las ordena por la placa de video, el tera, etc. Y acá me dice cuántas se compraron, cuál es el total en peso, el precio unitario en peso, el valor del dólar a la fecha de adjudicación y me manda el link. Es decir, si yo quiero saber de dónde sacó eso, listo. Y así baja por Fagos. Así con otras. Ahí es una de, esta en dirección del complejo teatral, 29.6, baja por Fagos. Y ahí hasta que al final, ¿qué me hace? Un índice de precios. Para alguien que hace compras públicas, no sé si alguien se encuentra en la sala. Hacer esto que yo acabo de mostrar, no sé cuánto puede llevar. 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes. O sea, habría que ver. Ahora le voy a pedir que me descargue los informes. Poné Ciagos, porque se puede chatear. Puedes descargar el informe haciendo clic aquí. Va a hacer clic. Volveme a la pantalla, por favor. Se ve que no me los abrió. Bueno, ¿los está abriendo o no? Se ve que no tiene... Ahí está, acá está. Pará. Ahora, para que déjalo descargando a vos. Ahí está. Y acá, anda acá. Baja un toque y pone... Me dice, ¿deseas revisar el análisis de inflación y evolución de precios? Le voy a poner que sí. Sí. Ahí está. Eso es porque ya lo dice. Esta es la variación mensual del dólar, la inflación mensual en tecnología, la inflación mensual general y el valor unitario en pesos. Esto, en términos de Hugo, hoy lo estoy citando mucho, pero porque yo soy fan de la economía del comportamiento, porque si no, estamos siempre en el derecho, estamos sesgados con las normas y hay que salir del paradigma normativo. Esto, para alguien que toma decisiones, ¿ustedes se imaginan lo que estoy aumentando la capacidad? Bueno, imagínense esto para el derecho. Por ejemplo, ¿me podés decir cuáles fueron las últimas sentencias en las que se resolvió sobre mora automática en el juzgado número tal? Ustedes miran, Juan, primero me tengo que traer las sentencias de ese juzgado. No las conozco porque no las publica. Ya sé que hay un gap importantísimo de desafíos en materia de apertura, etcétera, etcétera. Pero lo que vos podés hacer con un sistema, esto se llama una combinación entre un agente conversacional, le hablo, y entre un asistente. Es decir, entrenás con una técnica muy básica de IA, ni siquiera hay que despertar a Steve Jobs para que haga esto. Con una técnica muy básica de asistencia, te asiste. Entonces, imagínense ahora, limpia todo a vos, refrescame, por favor. En materia de cuantificación de daño, esto es un tsunami. Esto es un tsunami. Allá arriba a vos, refrescalo.
Por fin. Listo. ¿Lo manejás vos? Crear un nuevo pliego. Lo siento, no entendí ese comando. Eso puede pasar. Crear un nuevo pliego. Para crear un nuevo pliego, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿Qué desea contratar? Escriba o diga la letra. C. Bienes o servicios. D. Obra pública menor. E. Obra pública mayor. C. C. Ahí está. ¿Me cerrás algo? Acá me descarga el pliego de condiciones generales. ¿Saben cómo funciona esto en la práctica? Marisa, estamos laburando juntos. ¿Vos te acordás dónde estaba el pliego de condiciones generales? Creo que lo tenía. Y ahí arranca una serie de preguntas hasta encontrar el pliego. Y una vez que alguien lo encuentra, imaginen que esta es la última versión. Y ahí arrancó un tsunami. Si no es la última versión, anda a controlarla. ¿Quién la cambió? Si vos entrenás un algoritmo para que solamente la pueda cambiar alguien y te la traiga, entonces vos acá le decís, ¿qué tipo de contratación desea contratar? Me dice pública o directa, le voy a decir A. Eso, gracias a vos, más fácil. ¿Qué bien o servicio desea adquirir? Computadora, silla, sí. Después de 12 preguntas está hecho el pliego. Esto funciona, simplemente funciona. Vamos a Kate, porfa, a vos. Bueno, ahora vamos a la justicia, estrictamente hablando. Esto es lo que podríamos llamar la función administrativa, que es compras públicas, pero no lo vean en términos de compras públicas, véanlo en términos de, en los estudios jurídicos, los americanos llaman a esto estudio jurídico 4.0, que es, yo logro hacer muchos de estos asistentes para que yo sea inteligencia humana más inteligencia artificial, y no inteligencia artificial sin el humano. Esto es potencia la capacidad de decisión del humano. No es que viene Terminator y yo me tengo que ir. Este es el paradigma. Yo ahora les voy a mostrar números de esto, porque esto es, ahora les muestro números. Ahora viene una función mucho más sofisticada, que es predecir. Predecir sin red neuronal. Porque si fuera una predicción de red neuronal sería algo así como, Juan, creo que este caso se resuelve así, y yo no puedo trazar, es lo que se llama la trazabilidad algorítmica, cómo llega a esa. Por eso se llaman black box o cajas negras. Porque ni siquiera los programadores o los entrenadores, como lo llaman los expertos en IA, los entrenadores del sistema te pueden justificar por qué es esto o no es lo otro. Esto es Machine Learning. Hola. Para vos. Puede ser que no haya... Sí, no sé. Bueno, poné hola ahí. En la fiscalía, solo para aclarar, esto no es una prueba piloto. Desde el noviembre de 2017 hasta el día de hoy, se firmaron hechos por Prometea, controlados por humanos, hechos por la máquina, controlados por nosotros, 171 dictámenes, con una tasa de acierto de un 96%, y el Tribunal Superior ya confirmó 44 casos, exactamente igual a los que nos dijo Prometea. Fíjense lo que va a hacer ahora. Le vamos a poner que era un nuevo dictamen. Me va a decir 14.200, ponele. ¿Y qué hace ahora? Me dice, dictamen creado. Este expediente posee sentencia. Detecté que el modelo es tal. Anda cagos. Y subí. ¿Saben lo que acaba de pasar? Lo siguiente. La entrenamos para que con 3.000 sentencias, un poco más, y 1.400 dictámenes, se entrena, solo lo simplifico, es la máquina empieza a detectar patrones. No sabe derecho, como el traductor de Google, no sabe gramática. No interesa la gramática, porque necesita saber los patrones de información. Porque dice, mira, cuando hay todo esto escrito, se ve que los jueces hacen esto. Se entiende que no necesita, es como la red neuronal de Netflix. No ve la serie de Luismi para recomendártela. Es decir, simplemente ve patrones de datos y por eso te dice tenés un 88% de posibilidades de ver una peli. No es experto en cine, no va a la academia, no sabe nada de cine. Es porque se entrena con datos. Para ello que sea, en virtud de que, Luismi, son patrones de información.
lo reconoce. Por eso que en esto sí se puede hacer una matriz o una comparación técnica y bien justificada entre cerebro humano e IA. El cerebro humano, lo que pasa es que nosotros no lo vemos así, pero así lo ven los expertos de ciencias cognitivas. ¿Saben lo que hace? Reconoce patrones. Cuando ve una A, ¿qué hace el cerebro? Reconoce que ese símbolo, ¿qué significa? Una A. Bueno, eso hace la IA. Reconoce patrones de información. Por eso que hace lo mismo que un cerebro humano. Si yo le entreno a que haga esto, hace lo que nunca se hizo en la historia humana, que en 20 segundos me diga cómo se resuelve un dictamen. Y me haga el dictamen y vaya a primera instancia y vea todo lo que hizo el juez, esto en los segundos que pasaron. Lee todo, encuentra la sentencia, la lee, encuentra la sentencia de segunda instancia, la lee y después la compara con el caso que yo le introduje. Ahí, hasta ahí, ningún humano leyó el expediente. Me van siguiendo, ¿no? Lo que está pasando. O sea, esto ya está hecho. Por eso fuimos a un montón de lugares. ¿Qué hay que hacer ahí? En vez de asustarse, uy, nos desemplean, Juan, ¿y ahora para qué voy a hacer con toda esta gente del juzgado o de una cámara o de lo que haga? Bueno, antes que pasemos a eso, volví a la presentación, y con esto termino, así les muestro números, yo lo llamaría automatización que humaniza. ¿Qué es? Ya en los juzgados, yo soy juez, ahora estoy de licencia. En mi juzgado tenía 14.800 expedientes, lo que puede tener toda una provincia entera de expedientes. Eran juicios ejecutivos en un 90%. Nuestro equipo de trabajo respecto a esos expedientes yo los llamaría copiadores y pegadores seriales. Es decir, ¿a qué te dedicas? Soy un copiador y pegador serial. ¿De qué? De datos. No necesito un doctorado para pegar marzo, un DNI. ¿Y entonces qué hacen? Se automatizan. Muchas veces en los estudios jurídicos tenés que hacer 200 autoriza. Le decís a la máquina, me hace 200 autoriza y con 3 te hace 200 autoriza. ¿Para qué necesito un cerebro humano que pasó por todo un proceso de aprendizaje súper complejo para que haga el autoriza? Es lo que hizo el Word con la máquina de escribir. ¿Te podés no ocupar de volver a escribir todo porque te tiré la taza de café en la hoja? El Word llegó con la compu y te dijo, tranqui, ya no vas a tener que volver a usar lo azulcito, el lapicito blanco para borrar. Es parecido esto. Entonces fíjense los números. Esto no. Esto no. Acá. Bueno, acá están las predicciones, etcétera, lo que les contaba. Esto es burocracia imprenta más digital. Yo, generar 1000 dictámenes, ¿sí? Necesito 174 días, 83 días o 160 días. Para que se vea bien. Tic, tic, tic. 83 versus 5. Hay mucho más disruptivo de esto. Ustedes entienden esto, ¿no? Estos numeritos, ¿no? Cuando ella contaba ejemplos de lo que hacía una persona que leía el algoritmo el ruso, que tiene algunos problemitas, pero es muy buen ejemplo, me leo todo Rusia y te puedo decir, bueno, la IA tiene dos cosas que sí nuestro cerebro humano no tiene, a esa escala, que es capacidad de conectarse a un tiempo salvaje con otros sistemas de IA. No es que nosotros yo me puedo linkear con tu cerebro, con el tuyo, y entre los 4 tratamos de producir algo. Nosotros tenemos que interactuar, comunicarnos para producir. Esto muchas veces no se dice mucho, pero esto es una de las claves de la IA. Y la segunda es la velocidad para procesar el dato. Tiene una velocidad tan exponencial que nosotros tardamos mucho tiempo en procesar mucha info y la IA puede almacenar y procesar mucha info. Entonces, por eso me puede hacer esto, y esto puede ser mucho más disruptivo aún. ¿Cuál es el punto acá? Y con esto termino. Porque esto lo aplicamos en los fallos de alcoholemia. ¿Vieron? En las causas de alcoholemia en la fiscalía, antes se tardaba, cuando llegaba cada persona que había hecho una infracción, se tardaba 46 minutos, 61 y 70. Hoy se tarda 11, 14 y 16. Porque es preguntas y respuestas al sistema. Esto es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Firmamos un convenio con el presidente de la Corte Interamericana y en 3 procesos le aplicamos Prometea. Miren esto. Notificar en procesos de opiniones consultivas. Estás en un estudio jurídico, quizás en un estudio no tanto, en una organización, y un documento, suponete que te dispare 5 cédulas, 8, 20, 15. La Corte tiene que notificar mucho y a muchas organizaciones. Tardaba 3 días
desde que sacaba una opinión consultiva, lo medimos con una persona en la corte, en hacer todo el proceso, chequear la dirección del embajador, chequear la dirección. Ya se hace así. ¿Esto de qué sirve? Y con esto termino. Hay una oportunidad única que otras tecnologías no tienen para dos grandes cosas. Uno, mejorar la arquitectura de las decisiones que vamos a tomar en nuestros trabajos cotidianos. Nuestro trabajo cotidiano consiste en generar documentos. Somos generadores de documentos seriales. Una cédula, una demanda, un escrito, etc. Si no hacemos que esto sea inteligente con nuevas tecnologías, no con viejas tecnologías, vamos a meter innovación, pero no cambiamos la lógica de lo que hacemos. El desafío que nos plantea la IA no es tecnológico, es cómo salimos de un modo taylorista y nos vamos a un modo en donde entendamos que ahora tenemos una tecnología que nos permite repensar cómo llego a hacer 35 cédulas, cómo llego a hacer 40 demandas, o cómo llego a entrenar a un sistema para que pueda ir, revisar sentencias y decirme, Juan, no solo te tiro un tesauro, te tiro data, como pasó en compras. No te digo, acá están todas las contrataciones del gobierno de la ciudad. Gracias, para eso ni me hubieses ayudado, porque si me estás tirando 1000 contrataciones me matás. Tirámelo ordenado. Entonces yo creo que el paradigma al que vamos en la abogacía, si nos subimos, muchos países están subiendo, puede ser muy disruptivo para que aportemos calidad a lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ahora viene Juan Manuel Haddad. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por venir. Les voy a contar una experiencia de digitalización, de transformación digital en Telefónica. Es un poco la contrapartida de digamos, del otro lado del mostrador de lo que contó Juan. Me gustaría empezar por una diferenciación entre la digitalización y la transformación digital, para poner un poco de contexto a los casos de uso que tenemos en Telefónica. Para mí, la digitalización tiene que ver con la incorporación de tecnología, es el proceso de la incorporación de tecnología. En cambio, la transformación digital es el efecto social, digamos, el efecto global que produce esa incorporación de tecnología. La transformación digital tiene que ver más con una actitud, digamos, con una forma de pensar, de empatizar con el cambio y adoptarlo como propio. ¿Qué significa esto para mí, para los abogados de empresa y para los abogados en general? Es que tenemos que empezar, me parece a mí, a preguntarnos cuál es el rol como abogados, que es lo que decía Juan. Cómo el abogado aprovecha esta tecnología y empieza a preguntarse si tiene un rol diferente o no tiene un rol diferente. Y ahí me parece que lo que tenemos que ver es la visión del cliente, cuando nosotros le aportamos valor y solucionamos problemas de los clientes. Y una pregunta ahí que nos hace, que me parece que es válida, es: ¿el abogado es la solución para todos los problemas de los clientes? Y eso ahí lleva a que, por ejemplo, en Telefónica nosotros tuvimos que empezar a repensar los procesos. Cuando nos venía una consulta o un contrato, empezar a verlo de la visión del cliente, pero no la visión del cliente tradicional, del cliente interno o cliente final, sino del cliente final. Entonces, ya los procesos en una consulta legal o en un contrato, tener ese cambio de paradigma, de mirarlo desde el cliente final, nos hizo repensar un montón de cosas, porque ya los procesos vistos desde el abogado de un escritorio no son los mismos cuando uno se para desde el cliente final. Y ahí, por ejemplo, empezaban con todo el papelerío que le pedíamos a los clientes para firmar, para darle de alta un servicio. Si lo veíamos desde el punto de vista legal, más tradicional, veíamos un montón de formalidades que cuando lo veíamos con visión cliente, esa experiencia del alta era bastante tediosa. Entonces ahí empezamos a ver de repensar los procesos. Otra característica que me parece de la transformación digital es
la desintermediación que se va produciendo por la tecnología. Entonces, ahí lo que tenemos que, me parece que pensar como abogados es en qué, ¿está funcionando? En la cadena de todos los procesos, en dónde esa cadena de procesos, en dónde agregamos valor y en dónde no. Porque lo que genera la desintermediación es un ecosistema de autoservicio, donde ya el cliente empieza justamente a autoservirse de los servicios que tradicionalmente se le daba a un profesional o una empresa. Otra característica es que las decisiones empiezan a estar basadas en datos y no tanto en la experiencia o en la intuición, sino en los datos. Y es como decía Juan, los datos tienen que estar disponibles, pero no ya disponibles solo para las personas, sino para las personas y las máquinas que ya empiezan a tomar decisiones, aunque pequeñas decisiones, pero empiezan a tomar decisiones. Entonces, esa es una forma de trabajar diferente a la anterior, donde todas las áreas de la empresa o de un estudio jurídico tienen que empezar a poner a disposición los datos para que el resto de las áreas empezar a aprovechar esos datos y empezar a tomar decisiones sobre eso, o incluso la base de todo lo que mostró Juan tiene como materia prima los datos. Entonces, ese es un cambio de paradigma diferente. Otro cambio de paradigma me parece obvio es el trabajo en equipo, pero no ya el trabajo en equipo, que parece una frase hecha entre personas, sino entre personas y máquinas. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a trabajar con máquinas que nos asistan para nosotros empezar a trabajar en cosas un poco más de valor agregado. Y lo último, que estando acá en el colegio público, me parece que tiene que ver con los nuevos modelos de negocio jurídicos que se están dando en los estudios jurídicos. Sepan que las empresas tenemos mucha presión de los CFO, digamos, de los financieros, a hacer más con menos. Y eso es lo que está presionando al mercado para que los estudios jurídicos empiecen a brindar más servicios y bajando los honorarios. Entonces, lo que se está generando es un ecosistema donde hay nuevos modelos de negocios. El caso paradigmático es Axiom en Estados Unidos, donde empiezan a haber otros modelos de negocios a los tradicionales. Y lo que está ocurriendo es que las empresas están dispuestas a contratar ese tipo de modelos tradicionales. Dicho esto, les cuento qué es lo que pasa en Telefónica en este proceso de transformación digital que ya llevamos varios años haciéndolo. No teníamos estadísticas. Cuando empezamos a tener estadísticas, nos encontramos con esto. Mensualmente respondemos entre 7.000 y 9.000, ya entre 7.000 y 9.000 oficios judiciales por mes. Somos las telcos somos las máximas proveedoras de información de la justicia. Cada causa que hay penal, lo primero que hace el juez es pedir el cruce de llamada, la titularidad de una determinada línea, en qué celda se comunicó para saber el radio de dónde estuvo. Presentamos 3.000 ofertas a las empresas, tenemos 1.400, más o menos entre denuncias de ENACOM, que es el órgano regulador de defensa del consumidor, tenemos más o menos 2.000 denuncias por mes, otras tantas en datos personales, juicios tenemos 6.000, poderes 650, 1.000 marcas gestionadas, 7 sociedades, 50 corresponsales en todo el país. Son números bastante grandes como para manejarlo 25 abogados. Entonces, no solamente si no incorporábamos tecnología, sino si no hacíamos una verdadera transformación digital, se nos iba a complicar allá cuando empezamos la segunda ola, donde yo creo que ahí nos empezamos a transformar digitalmente, porque en el 2004 ya habíamos incorporado un sistema de gestión jurídico y habíamos incorporado, nos habíamos digitalizado, nos faltaba esa transformación digital. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos 6.000 juicios. Entonces, el imaginario, el mito era que el problema nuestro eran los juicios. Y el problema que teníamos éramos que recibíamos 12.000 documentos legales, pero el 60% se los llevaban los juicios, los oficios, perdón. Un 34% se los llevaban la denuncia de clientes
y solo un 7% tenía que ver con el resto de documentación legal, que tenía que ver con los juicios, carta documentos. Entonces dijimos, cuando uno empieza a ver y empieza a tomar decisiones basadas en datos, dijimos, acá se nos está apretando el zapato. ¿Qué pasaba con ese 60% de que ingresaban los oficios? 7.000. El 30% eran oficios reiteratorios. Cuando fuimos a ver por qué se daban los oficios reiteratorios, es verdad que había muchos que no los habíamos contestado porque era 7.000 y no llegábamos a contestar, pero había muchos que los jueces y los fiscales solicitaban mal la información. Por favor, ¿me podés dar el cruce de llamada de Juan Manuel Haddad? Cuando lo recibíamos no había posibilidad de buscarlo en el sistema por Juan Manuel Haddad. Me tenía que dar un DNI o el número de teléfono. Entonces, le contestábamos a los 8 días diciéndole, por favor, ¿me puede dar otra información como el DNI o el número? Eso generaba un llamado del fiscal, recontra enojado, diciendo, pasaron 8 días y no me contestaban la información, o a veces aparecía eso en los medios diciendo que no podían avanzar en la información porque las empresas telefónicas no le querían dar la información. Entonces, ¿qué hicimos? Algo, la verdad que inteligencia artificial, como dijo Juan, hay diferentes niveles. Me parece que más allá de que si uno está usando redes neurales o no, me parece que lo importante es ver cómo uno soluciona un problema, más que la sofisticación de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hicimos? Le abrimos un portal a la justicia. ¿Para qué? Para matar ese 30% de oficios reiteratorios. Y dijeron, mira, solicitámelo así la información. Le abrimos un formulario. Una vez que aprieta guardar, el formulario ingresa a nuestro sistema directamente. Pusimos un robot que lo que hace es agarra la información que ingresó el juzgado, se da vuelta, la ingresa en nuestros sistemas, saca el reporte que le pidió el fiscal o el juez y lo vuelve a ingresar al sistema, al portal. Lo que duraba entre 8 y 10 días, lo pasamos a responder en 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque la cantidad de veces que le está pegando la consulta al sistema compite todavía con el resto de las transacciones que hace el resto de los 17 millones de clientes que tenemos. Entonces están todos pegando en el sistema y nos está costando bajar esos 15 minutos. ¿Qué es lo que pasó acá? Que digitalizamos el punta a punta. Antes, este proceso, que parece bastante sencillo, llevaba 10 pasos. Llegaba al oficio, alguien le ponía un recibido, lo escaneaba, lo subía al sistema, se daba vuelta, se lo pasaba a otro que se fijaba, estaba en los sistemas, se lo daba a otro para que confeccione el oficio, ese que confeccionaba el oficio lo pasaba a la firma, el de la firma lo imprimía, lo firmaba, lo mandaba al cadete, el juzgado sellaba y se volvía a cargar en el sistema. Todo eso lo solucionamos de esta forma. Firmamos con Nación, firmamos con Ciudad, firmamos con Jujuy, Mendoza, estamos firmando con la provincia de Buenos Aires y ahí estamos recorriendo todo el país llevando esta solución. Creemos que para nosotros fue un testeo de cómo iba a responder la justicia y una forma de empezar a testear cómo determinadas, como dije antes, hay cosas que la desintermediación y el autoservicio lleva a que hay cosas que probablemente los abogados tengamos que hacer diferente, pero también tengamos que ver qué cosas no tenemos que dejar de hacer. Y esta nos dimos cuenta que era que no tenía sentido tener 40 personas respondiendo oficios que lo único que hacía era chequear un sistema. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama Maite? Maite era una chica que trabajaba en mi equipo cuando yo entré y que hacía esto que va a hacer Maite ahora automáticamente y en homenaje a ella se lo pusimos. Maite, algo interesante, que a veces es un mito que pasa también en la justicia y Juan lo está derribando con lo que está haciendo con Prometea. Cuando yo entré a Telefónica, ella tenía una frase cuando encontraba mucha burocracia, que Telefónica era Entel, pero con castañuelas. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos demostrando que la burocracia también se puede sortear. ¿Qué problemas tenemos nosotros con los contratos? 2 básicamente. Uno, como se acuerdan, le habías dicho que teníamos 1000 contratos por mes y 3000 ofertas.
Entonces, lo que pasa es que se hace el contrato, ya varios contratos los firmamos digitalmente, otros están firmados hológrafamente y se escanean. Hay que cargarlos en un sistema, y ese todavía se hace manual, y se contestan consultas sobre contratos. A toda la compañía, Telefónica tiene 15.000 empleados. Entonces, lo que estamos entrenando a Maite es que agarrar los contratos, Maite los lee, y lo que hace es autocompleta en el sistema, entonces ya nos ahorramos las cargas administrativas, y va a empezar a contestar consultas sobre esos contratos. Algo que parece bastante sencillo nos soluciona otro tanto problemas, sobre todo a la primera línea que atiende al cliente, porque lo primero que habíamos hecho era un buscador de contratos. El buscador de contratos encontraba el contrato y el comercial decía, ¿qué hago con todo este contrato? Y había una adenda y había una segunda adenda y cuál era el último precio, te terminaba llamando. Entonces, con esto estamos solucionándole el problema de que, como mostraba Juan, decime el precio del contrato del BBVA y Maite agarra el contrato, agarra las segundas dos adendas y le dice el precio final, el precio actual, no le va diciendo, no le carga la tarea al comercial de saber cuál es el verdadero precio. Entonces fuimos por el buscador y nos dimos cuenta que no era una solución visión cliente, entonces empezamos a ir por este lado. Estamos testeándolo porque el próximo paso es empezar a contestar consultas básicas regulatorias, por ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien me pregunta, tiene un problema de deuda, lo primero que uno ve es si está prescripto o no está prescripto. Y la verdad es que eso, perdónenme, pero los abogados no agregamos mucho valor. Si el cliente que nos está consultando googlea y se da cuenta que el plazo de prescripción son 2 o 3 años, con leer la ley ya está respondida determinada. Sí, ¿te la pueden reclamar o no te la pueden reclamar? Eso es lo básico. Eso la verdad que lo puede hacer tranquilamente un asistente digital. De decirle, bueno, cuál es la fecha de vencimiento de la factura y ahí determinar si está prescripta o no está prescripta. Y si hay una complejidad tal, la pasa a un abogado. Nosotros, como les conté, el proyecto empezó en el 2004. Lo que le conté son dos proyectos, uno que ya está vigente y otro que estamos trabajando. Tuvimos mucho más fracasos que el éxito de oficios. Y me parece a mí que la transformación digital tiene que ver con eso. Es una sucesión uno tiene que empezar a guiar y a gestionar esa sucesión de fracasos para llegar a transformarse digitalmente. Por eso me parece a mí que tiene que ver más con la insistencia de seguir intentándolo que la efectividad al primer intento. Por eso tengo una apreciación personal que los que hoy son los mejores, no se van a transformar los que hoy son los mejores, sino con los que están más convencidos en que la transformación se puede dar en cada una de las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Fueron altamente ilustrativas y aparte con trabajo de campo, que es lo importante para mostrar resultados, que creo que es algo muy importante en un ambiente en el cual muchas cosas se suelen mirar con escepticismo, se creen que son ciencia ficción o futurología, ¿no? Bueno, ahora las preguntas, no sé si están ya, Debbie, ¿sí? Tenemos una sola. Bueno. Para Juan, dice, pero no sé cuál de los dos, ponemos Juan claro, Gustavo y Juan Manuel. O que responda cualquiera de los dos. Bien. ¿Cómo se reubica a los empleados? ¿Cuáles serán sus funciones, tareas? Creo que cualquiera de los dos la puede responder, ¿no? El tema es transversal. Ese es la gran pregunta y el gran trabajo que me parece que tienen que hacer los líderes en cualquier organización. Me parece que la transformación digital tiene que ver con eso y hay una gran carga de los líderes de equipo de no solamente llevar a cabo la transformación, que tiene que ver más con la tecnología, sino claramente el centro tiene que estar en las personas. En nuestro caso, en Telefónica, lo que estamos haciendo es un trabajo digamos, dentro del proyecto de transformación digital, tiene que ver también con el proyecto de empleabilidad que le llamamos, en que probablemente necesitamos otros perfiles
para llevar a cabo este proceso que ya continuó y estamos reconvirtiendo esos perfiles para lo que necesitamos. En mi equipo, personalmente, no hubo bajas en todo este proceso. Lo que sí hubo gente que escaneaba, que hoy se dedica a manejar presupuesto, por ejemplo, que tenemos un foco ahí. Genera resistencia, porque la gente dice, no, pero yo hacía esto y eso hay que gestionarlo. Es el gran dilema que trae esto, pero me parece que tiene que ver un poco con los líderes de equipo y empezar a acompañar ese proceso a la gente. Lo que me parece que lo que no puede pasar es que uno avisarle 5 minutos antes a la gente diciéndole te tenés que reconvertir y uno esperando 5 minutos no se reconvirtió y lo deja fuera. Ahí me parece que uno tiene que ir preparando a la gente, reconvirtiéndose, capacitándola, viendo que hay otras habilidades que son necesarias y a veces sale, otras veces no, pero me parece que ahí está la transformación digital. Si no está centrado en las personas, digamos, la incorporación de tecnología debería estar al servicio de las personas, no dejarlas afuera. Para agregar a lo que dice Juan, nosotros manejamos 2 conceptos y tenemos dos como tácticas. El primer concepto es cobotización inclusiva. La idea es, vos sos el protagonista y el Word, vos no razonás el Word. Uy, vino el Word, me desemplea el Word. No, es una TIC que te va a ayudar el Word. Bueno, pero como la persona dice, sí, pero el Word no me hacía el trabajo, digamos, es una hojita en blanco, yo tipeaba. Acá como técnica que usamos sobre este concepto es mapear tareas. Yo acá lo tenía para mostrar, pero como por cuestiones de tiempo, en el lugar donde estamos nosotros tenemos 167 tareas. Por ejemplo, una tarea es, tengo que hacer un clic para iniciar el sistema. Eso es una tarea. Que uno no la tenga en cuenta y diga, che, ¿qué haces en el estudio? Demandas. Y 4 demandas. No. Vos haces de todo en el estudio. Nunca lo mapeaste. 167 tareas, ¿sabés qué significa? Las podés dividir en 3. Eso lo tomamos de un estudio de una australiana. Automatizable, semiautomatizable y no automatizable. Entonces, cuando vos le decís a una persona, mirá, yo no vengo por tu trabajo. ¿Viste esto que está acá? Esto es lo que vamos a abordar. Y antes de que hagamos, como dice Juanma, de que 5 minutos antes, ¿qué 5 minutos es? Nos vamos a dar un plazo en donde lo vamos a llamar de sensibilización por un lado y por otro lado de adaptación. Entonces no es que yo te tiro el sistema. No, el concepto tendría que ser a la inversa. Pero sí trabajamos mucho, ya lo hemos hecho con muchas. Piensen, en la Fiscalía estamos trabajando con 42 organizaciones. Corte Constitucional de Colombia, Corte Constitucional de Perú, Corte Interamericana. No es que estamos trabajando de registro civil, les podría seguir diciendo, todas públicas. Siempre nos pasa una misma charla. A la segunda reunión, cuando ya empiezan a ver de que nadie los va a echar porque está lleno de cosas para hacer, que eso es un punto acá en Argentina, y que después, claramente, la ventaja que tienen es que dejan de ser copiadores y pegadores seriales, porque ahí es donde va, básicamente, como le pasa a Juanma, el que estaba en oficio no tenía una tarea creativa, tenía una tarea ni siquiera administrativa, porque no es que tiene que pensar un poquito, era aplico. Ahí es donde la gente dice, vamos, pero como dice Juanma, no solo no puede ser de un día para el otro, sino que tiene que haber como un periodo en donde el sistema no es que empiece a actuar. Hay que tener como una especie de 2-3 meses de adaptación para que la persona vaya, como si fuera una adaptación desde otras ópticas. Esa es un poco la experiencia, no es la teoría. La experiencia que estamos teniendo, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con Registro Civil y ya estamos haciendo en 2 procesos rectificación de partidas y ya la primera reunión fue, hola, estamos acá, te vamos a disparar, no sé qué venís a traer vos, y ya ahora estamos todo genial y dicen, ¿cuándo se aplica el sistema? Así que un poco esa es la experiencia. Nosotros fuimos un poco más brutos que el australiano y yo que vengo del lado del fútbol, así que más bruto todavía. El lema era, ¿te aburre? Si la persona decía que sí, se automatizaba. Lo repetitivo y aburrido se automatiza. Ese es un poco el lema y lo que vemos como parámetro de qué se automatiza y qué no se automatiza. Obvio. Eso, Juanma, lo dice la ONU en una resolución del año pasado de octubre, dice que la IA es una oportunidad increíble para el desarrollo sostenible y dice, aunque no cita fútbol, dice que lo que la IA va a hacer para las organizaciones públicas es apuntar a las tareas rutinarias
y repetitivas. Así dice la ONU de manera expresa. Si quieren, después les mando la resolución. Bien, una pregunta relacionada con lo anterior, también a los tres. ¿Qué forma se encuentra el abogado para agregar valor hoy en base a este escenario, ¿no? ¿Qué forma? ¿Qué forma? O sea, ¿cómo agrega valor un abogado, una abogada hoy en base a todo esto, ¿no? Lo que yo creo es que lo que la inteligencia artificial permite es estas tareas autónomas que, o sea, yo trabajo en un juzgado civil, ¿no? Hacer una declaratoria de herederos es modelo, hermanos, completar nombres. De la pericia, traslado, como muy osado le pones mecánica y eso es todo. Claro, una sentencia, para ir a algo más elevado que un despacho de todos los días, de un choque de chapa y pintura, como le decimos, responsabilidad objetiva, es de manual. Es decir, a ver, ¿esto es por qué? Porque hay una cantidad de juicios abrumadora. Entonces, ¿cuál es la función humana? Y precisamente, como decía Juan, con toda la preparación que tenemos, ¿dedicarnos a copiar y pegar modelos? No, precisamente la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es delegarle a la inteligencia artificial el copiar y pegar, y nosotros abocarnos, por ejemplo, a una sentencia de nulidad de acto jurídico donde intervino un incapaz, donde te tenés que estudiarte 3 millones de normas y ni hablar si estás código nuevo o código viejo, y es un expediente así, que también hablemos de la reducción del papel y todo eso, pero bueno, además. Ahora lo que pasa, literal, y o sea, yo hablo de la experiencia de un juzgado civil, laboral, comercial es igual, uno hace las sentencias a los ponchazos, pero no porque sos un vago, porque te quedás hasta la tarde y todo, porque si te entran, a mí la semana pasada me entraron 10 expedientes para sentencia. ¿Cómo, o sea, cuántas personas tiene que haber haciendo sentencias? O sea, un juez que tiene que tomar las 360, todo es imposible. 10 expedientes para sentencia en 5 días hábiles. Es inabarcable. Precisamente ahí está la inteligencia artificial, que le delegás lo autónomo y vos te abocás a la lectura profunda del expediente y a la creación de sentencias que verdaderamente necesitan la atención del operador jurídico. Bien, perdón. No, Perdón. yo algo, una teoría propia que no tengo datos, pero yo lo que creo que hay una demanda insatisfecha de cuestiones legales. En el 2015... por poner un dato, se implementó lo que llamó el COPREC, que era unas denuncias de defensa del consumidor que se hacían en mediaciones. En vez de ir a los centros de las municipalidades donde hacer la denuncia de defensa del consumidor, se abrieron mediaciones de consumo. Y la discusión era que iban a bajar las denuncias en los centros de los municipios y iban a ir al COPREC. Y lo que pasó fue que todas subieron y la del COPREC se multiplicaron. ¿Por qué? Porque incluso la del COPREC se podía hacer por la web y las otras había que ir presenciales. Entonces ahí confirmé un poco la teoría de che, hay una demanda insatisfecha cuando uno abre una ventana y la hace fácil, y me parece que lo mismo va a pasar con lo jurídico. Debería, si la justicia empieza a tener este tipo de soluciones, va a empezar a acelerar los procesos, la gente va a empezar a confiar en ese proceso que va a ser mucho más rápido, y lo que va a pasar es que se va a bajar el costo de acceso a la justicia y se van a empezar a incrementar. En los oficios nosotros les dije que eran 7.000, se están yendo de 7.000 a 9.000 por mes, porque ¿qué pasa? Los fiscales están viendo que cada 15 minutos pueden tener una respuesta, se les empieza a ocurrir qué otras preguntas hacerle al sistema y se está exponenciando. Entonces, me parece que el rol del abogado me parece que ahí tiene más que ver, como hablaba al principio, de cómo reconvertirse y cómo ver dónde agrega valor que la desaparición total. Por lo menos de acá a dentro de 15, 20 años, que me imagino que es el periodo que nos interesa a nosotros. Pues será otra generación que ¿Querés aportar algo más, Juan? No, solamente una anécdota. Nosotros estamos investigando un montón de cosas de IA. Armamos como un equipo, tenemos como 2.000 papers de cosas, y de verdad, 2.000 literal, desde IA, salud, etcétera, porque nos parece que es un cambio muy relevante. Solo les dejo una reflexión, que es lo que me pasaba, porque fui teniendo diferentes sensaciones desde que me aproximé al tema, desde hace 2 años y medio hasta hoy, que es, piensen que el ser humano siempre intenta, esto lo dice Luhmann, que es en un libro que es buenísimo, se llama La sociedad de la sociedad, es un libro gigante. Luhmann dice, el ser humano siempre se esfuerza por simplificar, siempre, lo que hace. De eso es la técnica y la tecnología, es, como dice Ortega y Gasset, es el esfuerzo por ahorrar esfuerzo.
Por eso inventamos cosas los humanos. Digamos, hay muchos libros sobre esto. El punto es que cuando inventamos algo que nos ahorra esfuerzo, adivinen qué pasa, es una paradoja. Reduce una complejidad, pero ¿qué nos aumenta? Otra. Es lo que pasa por ser inteligente. Por eso la frase solo sé que no sé nada. Es cuanto vos más innovás y más simplificás, ¿qué pasa? Automáticamente empezás a prestarle atención a otra cosa y te das cuenta de todo lo que no tenías en atención. Con lo cual lo que dice Juanma nos va a pasar en la era de la inteligencia artificial, nos va a pasar con todo. Porque nos vamos a empezar a dar cuenta de todo lo que no vimos porque no teníamos sistemas que procesen tanta información. Piensen que según CEPAL, el 1% de la información existente en el mundo está estructurada y se pueden extraer datos. Quiere decir que el 99% de lo que existe no se le puede sacar valor. Imaginen el día que empecemos a sacar valor de ese 99%. Por eso que no es que nos va a simplificar todo. Al principio va a parecer que sí, como la imprenta. Parece que ahora dejamos de tener problema para escribir. Genial. ¿Sabés todo lo que se te viene? Por ahora tener 8 millones de libros. Por eso digo que va a pasar algo parecido. Me parece que va a pasar así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedaron un par de preguntas sin responder. Les pedimos disculpas por tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, Juan.